doctor Carlos Perilla, doctor Alexis Perea, bienvenidos a la tercera sesión, e igualmente a todos nuestros participantes que nos acompañan por Zoom y por nuestra sesión de Facebook Live, por el fanpage del Colegio de Abogados Rosaristas. Es un honor contar con ustedes en esta última sesión del ciclo de conferencias sobre competencia desleal. De este modo, le cedo la palabra a nuestro coordinador académico, el doctor Carlos Andrés Perilla. Buenas tardes, muchas gracias, Juliana. Hoy nos está acompañando Alexis Farud Perea Sánchez. Es abogado, especialista en Derecho del Mercado de Valores y con estudio de perfeccionamiento en Derecho de la Competencia. Alexis tiene una amplia experiencia en litigio de competencia desleal y con unos temas muy importantes y muy relevantes, como es la representación de empresas musicales, de grupos musicales que han sido víctimas de actos de competencia desleal, entre otros temas. Hoy nos va a estar hablando de tres asuntos que son de gran importancia actualmente. El primero es, nosotros tenemos en Colombia un juzgado dentro de una entidad administrativa, un juzgado especializado en competencia desleal al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esta entidad ha expresado una posición muy particular sobre si ella es competente como juez para conocer casos de competencia desleal iniciados en contra de entidades públicas, es decir, cuando el demandado es una entidad pública. Ese es el primer tema que va a estar analizando Alexis. Posteriormente se va a referir a la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y la acción de competencia desleal de la Ley 256 de 1996. Es un tema que ya hemos venido mencionando en las anteriores conferencias. Y por último, va a estar analizando un tema de mucha relevancia, que es la prescripción de la acción de competencia desleal. ¿Cuáles son las tendencias que hay actualmente? Y cómo ese tema es analizado en un proyecto de ley del cual Alexis es el autor y que acaba de ser presentado ante el Congreso de la República. Es una agenda bastante ambiciosa, entonces le damos la bienvenida al doctor Perea, que nos va a acompañar con estos interesantes temas. Buenas tardes, doctor Perea, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Para mí, primero que todo, es necesario darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta tarde un conjunto de temas que, como bien lo dice el maestro Carlos Perilla, es bastante ambicioso, pero que creo que podemos tratar de trabajar a fin de que podamos sacar adelante esto. Quiero aprovechar esta oportunidad también para darle gracias al doctor Perilla por esta invitación, al Colegio de Abogados Rosaristas por invitarme por segunda vez a hablar en estos foros, lo cual de verdad me enorgullece. Yo les puedo decir frente a mi experiencia que es una experiencia que se ha basado mucho en el litigio, como dice el doctor Perilla, pero en la concepción sobre todo de que había que en algún momento los abogados de derecho de la competencia teníamos que dejar de ver la competencia desleal como ese tema menor en derecho de la competencia frente a las prácticas restrictivas de la competencia y a través de nuestro ejercicio lograr darle algo de relevancia, porque finalmente el derecho de la competencia desleal es el derecho que nos permea a todos. Cuando ustedes ven prácticas restrictivas de la competencia, por regla general hace referencia a grandes casos de impacto social. Sin embargo, los casos de competencia desleal suelen afectar desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. Por eso creo que es el tema realmente que más se acerca a la sociedad en materia de derecho de la competencia. Quiero aprovechar esta oportunidad también, por supuesto, para compartir con ustedes una presentación que hemos elaborado, donde vamos a desarrollar nuestros temas. Como siempre les he dicho y le digo al doctor Carlos, con la evolución que tuvo el derecho de la competencia, pues de la competencia desleal, pues hemos logrado varias cosas, acercar el derecho de la competencia a la gente, sin lugar a dudas.
tener la oportunidad de desarrollar a través de los casos que se han llevado a la Superintendencia de Industria y Comercio el derecho de la competencia en este lado del mundo donde hay que decirlo, desde hace más o menos desde hace un poco más de 20 años se vienen fallando casos de competencia desleal en la Superintendencia de Industria y Comercio como juez especializado, como pues entidad administrativa con funciones jurisdiccionales que realmente es un juzgado especializado en competencia desleal. Quizás el único que conozco al menos de toda América Latina. Y esto ha llevado a que el ejercicio haga que hoy por hoy la competencia desleal o los fallos de competencia desleal de Colombia pues sean objeto de estudio en diversas jurisdicciones. Y sobre todo, como le digo yo al doctor Perilla, lo más chévere que hemos logrado en el derecho de la competencia es que gracias precisamente a esa evolución de estos temas, gracias a ese juzgado que tenemos especializado, pues hoy muchos de los abogados que nos dedicamos al derecho de la competencia también podemos vivir sabrosos de estos temas. Entonces, quiero comenzar ya entrando en materia, hablando de esto de la competencia desleal con algunos aspectos generales, para efectos de que nos podamos ubicar en estos temas procesales. Y hablar del derecho de la competencia desleal es hablar básicamente de un área, de una parte de este derecho de la competencia, cuyo objetivo en sí es reprimir actos o conductas que sean desarrollados por participantes del mercado y cuyo objeto o cuyo actuar no se adecua a esos parámetros éticos que son exigibles a aquellos que tratan de alguna manera de conseguir clientela o de generar clientela para terceros. De esta forma, lo que se pretende al final del día, desde mi punto de vista, con el derecho de la competencia, es que haya en el mercado una libre y una leal competencia. Hablar del derecho de la competencia desleal, por supuesto, supone diferenciarlo de lo que es la libre competencia. Y yo entiendo claramente que ustedes han escuchado hablar que el derecho de la competencia desleal pues tiene algunos matices que lo diferencian con su área hermana. Entre esos puntos podemos decir que la competencia desleal protege la lealtad, la libre competencia del proceso competitivo. La competencia desleal protege inicialmente intereses privados. La libre competencia es un derecho colectivo. Para que haya un acto de competencia desleal no se requiere que haya una afectación del mercado, mientras que para que haya una conducta anticompetitiva sí se requiere esa afectación. Acá hablamos de actos o conductas desleales, mientras que allá hablamos de prácticas comerciales restrictivas y por regla general, inicialmente, y aquí sí hay que darle el crédito al doctor Perilla, la competencia desleal inicialmente era un proceso de carácter judicial, después de una demanda que el doctor Perilla presentó hace algunos años ante la Corte Constitucional, se distinguió entre lo que era la competencia desleal administrativa y la competencia desleal jurisdiccional. Pero para hablar de competencia desleal es necesario y es fundamental hablar de lo que han sido los modelos de competencia desleal. Y cuando hablamos de modelos es de esas instancias históricas en las que la competencia desleal se ha desarrollado. Existía inicialmente un modelo conocido como el modelo paleoliberal. Y este modelo paleoliberal se caracterizaba principalmente porque había una tipificación férrea de los actos que se consideraban de competencia desleal. De modo tal que si había un acto que se podía considerar como de competencia desleal, pero no se encontraba tipificado dentro de este modelo, dentro de las normas específicamente, pues no era exigible a través de las normas de competencia desleal. Sin embargo, por supuesto, con la evolución, empezamos a encontrar que en Europa se identifican que el comercio evoluciona de una manera muy amplia, muy rápida, perdón, y esa evolución que tiene el comercio lleva a que se desarrolle un nuevo modelo de competencia desleal. Y este modelo es conocido como el modelo profesional. Modelo que, como vamos a ver ahora adelante, lo tenemos insertado en el derecho colombiano y lo tenemos coexistiendo con el modelo social que ya voy a proceder a explicar. Ese modelo profesional básicamente tenía dos elementos importantes. El primero era que, precisamente siendo un modelo de carácter profesional, era solamente aplicable a los comerciantes. Y el segundo es
que ese modelo profesional trajo consigo uno de los mayores avances del derecho a la competencia desleal y son las llamadas cláusulas generales, que básicamente son como una especie de comodines en donde aquellas conductas que sean contrarias a la buena fe, a las sanas costumbres, a los usos, a los correctos usos en materia industrial y comercial o aquellos aspectos éticos en el proceso competitivo que no se encuadren dentro de los tipos de competencia desleal que están establecidos en el caso colombiano entre el artículo 7 y el artículo 19 de nuestra ley 256, pueden ser efectivamente reconocidos a través de la llamada cláusula general. Piénsese, por ejemplo, en casos que han ocurrido, como por ejemplo cuando alguien, siendo conocedor de que hay una persona que obtiene un nombre comercial, efectivamente lo registra como marca y al registrarlo como marca hace uso de la misma o inclusive llega al punto de que le pide a un tercero que ha creado ese nombre, que ha creado esa reputación, que le ha dado valor a esa denominación en el mercado, le pide al tercero que inclusive sea excluido del mismo. Finalmente, encontramos, después de que el modelo profesional empieza a tener una llamada crisis, encontramos que aparece en Austria y en Alemania el llamado modelo social de competencia desleal. Y este modelo social de competencia desleal se caracteriza principalmente por reconocer que la competencia desleal no solo afecta a los competidores, sino que las conductas que son consideradas desleales afectan al mercado y en general a la sociedad, es decir, a los consumidores. En ese sentido, el modelo de competencia social de competencia desleal, que en nuestro caso está consagrado en el artículo 3º de la ley 256, establece, como lo vamos a ver ahora, que para que haya un acto de competencia desleal, no se requiere que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta haya una competencia, haya una relación de competencia. Y vamos a ver aquí la situación de por qué traigo esto a colación cuando veamos sobre todo el tema de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, porque algunos autores muy importantes, entre ellos una persona a la cual respeto mucho, realmente el profesor Jorge Jekyll, sostienen, y lo sostuvo aquí en este foro hace algunos días, que en realidad, para que en Colombia, que en realidad el derecho colombiano exigía que existiera una relación de competencia, cosa que como vamos a ver cuando veamos eso, no puedo compartir realmente. No puedo compartir y voy a mostrar en su momento los argumentos que tengo para ello. Entonces, para que haya competencia desleal en Colombia, tiene que cumplirse con tres ámbitos. El primero, el ámbito objetivo, que quiere decir básicamente que la conducta se desarrolle en el mercado y que tenga una finalidad concurrencial, es decir, que tenga la capacidad de aumentar o mantener la clientela para sí o para un tercero. El segundo, el ámbito subjetivo, que quiere decir que la competencia desleal protege no solo a los comerciantes, sino a cualquier tipo de participantes en el mercado. Y el tercero, que es el ámbito territorial, que quiere decir que los efectos de la conducta desleal deben tener impacto en el territorio colombiano. Es decir, aquí no podemos hablar, por ejemplo, de que una conducta es desleal por eso lo hecho de que dos colombianos la realicen. Pensemos en el caso de que dos colombianos se dedican, abren una página web dirigida al mercado chino desde Bogotá, en el cual ellos lo que hacen es vender, por ejemplo, para decir cualquier cosa, vender, por ejemplo, réplicas de una marca que está debidamente registrada en China o vender o inclusive desarrollar algún tipo de conducta que se considere desleal, pero que no tiene impacto en el mercado colombiano, sino que tiene impacto directamente en el mercado chino, en el mercado mexicano. En esos casos, si bien los competidores desleales están radicados en Colombia, como la conducta no tiene impacto en el mercado colombiano, sino que tiene impacto en un tercer mercado, la ley de competencia desleal no es aplicable en nuestro caso. Ahora, como les decía, hay algunos autores, entre ellos José Fernando Sandoval, hablan por ahí de una triada de intereses que tiene el derecho de la competencia desleal.
y estos son los intereses de los competidores, los intereses de los consumidores y los intereses del mercado. Pues hay actos de competencia desleal que, por ejemplo, los actos de imitación, de denigración o de desviación de la clientela, afectan directamente a los competidores, a aquellas personas que están en el mercado. Pero hay otros actos de competencia desleal, como por ejemplo el acto de engaño, el acto de confusión, que son actos que directamente atentan contra los consumidores. Y existen otros actos de competencia desleal, como el acto de violación de normas, que ante todo lo que vulneran o lo que infringen atentan es contra el mercado, contra la lealtad que debe haber en el mercado. Entonces, vamos a entrar ya en materia conociendo este punto y tenemos que señalar principalmente que hay una gran interrogante y es que la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace algunos años, y yo debo decirle, tuvo el privilegio de ser de tener el primer caso en el cual la superintendencia cambió la posición, como le voy a enseñar adelante, ha tenido la postura de que ella, a pesar de actuar en calidad de juez civil, no es competente para efectos de enjuiciar actos de competencia desleal desplegados por autoridades públicas. Sobre esto, es importante señalar que esta controversia se suscita porque la superintendencia decide cambiar una postura que se había solidificado durante varios años. Esto arranca por allá en el año 2014, cuando en un caso en el cual el cantante Andrés Cepeda demanda a al municipio de Tunja, el municipio de Tunja presenta una excepción diciendo que hay falta de jurisdicción porque ellos son una entidad pública. Ante esto, en un auto que de verdad recomiendo, con ponencia de la entonces juez de competencia desleal, la doctora Gloria Montero, la superintendencia reconoce para sí su competencia y para esto reconoce primero que nosotros hemos evolucionado de un modelo social a un modelo profesional. Y el segundo, que es muy importante, ¿aló? Y el segundo, que es muy importante, que hace referencia al hecho de que el artículo 24 del Código General del Proceso establece la competencia para resolver controversias relacionadas con competencia desleal en la jurisdicción civil sin hacer distinción del sujeto pasivo. Por supuesto, en el año 2016 ocurrió un suceso y es que en un caso, el Tribunal Superior de Bogotá determinó revocar una sentencia, declaró una nulidad en virtud de que había una demanda de parte de una compañía llamada Unisoft contra la gobernación del Cauca en un proceso de propiedad industrial en donde se pedían unas indemnizaciones de perjuicios y en ese caso el tribunal determinó y manifestó en ese auto que no eran competentes y que eso era competencia de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. En este caso, en el año 2018 y precisamente en ese auto del 15 de noviembre, donde debo decir que era un caso mío, en el cual lo recuerdo perfectamente porque el día 17 de noviembre teníamos audiencia, la superintendencia decide cambiar la postura 2 años después de que el tribunal había dado esa postura que vamos a mostrar ahora, una postura marginal y que no tuvo ningún eco en ninguna otra sala del tribunal. En ese caso, la superintendencia, 2 años después, en un caso mío, decide cambiar la postura y declararse incompetente para conocer este tipo de controversias. Sin embargo, esta posición de la Superintendencia de Industria y Comercio contraviene la tradición jurídica colombiana. Y para esto hay que decir que desde el Código Judicial, es decir, una de nuestras primeras normas procesales del siglo XX, se trataba y se hacía referencia a la posibilidad de que las entidades públicas pudieran ser juzgadas por la jurisdicción civil cuando estuvieran frente a asuntos de derecho privado. Esto además evolucionó cuando se cambia del código, se pasa del Código Judicial al Código de Procedimiento Civil, donde de hecho se reconocía que la nación, los departamentos, los municipios y todas las entidades adscritas
podrían ser sujetos de juzgamiento por parte de la jurisdicción civil en algunos casos específicamente que estaban determinados dentro de esta normativa. El artículo 7, la ley 794 del año 2003 también ratificó la posibilidad de que la nación pudiera ser juzgada a través de la jurisdicción civil. Luego, para el año 2011, surge el CEPACA, o el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos, el cual en su artículo 104 nos establece los criterios que debe tener un litigio para que sea resuelto por la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Y uno de esos criterios importantes es que el asunto sea de derecho administrativo. Y encontramos finalmente el artículo 24 del Código General del Proceso, que radica en cabeza de la jurisdicción civil la resolución de los conflictos relacionados con la competencia desleal. Pero vamos a ver que esta postura que ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio viene siendo derrotada en distintos ámbitos de la jurisdicción. Y, por ejemplo, cito un caso en el cual también fui abogado defensor, abogado demandante, en el que el Consejo Superior de la Judicatura, la extinta sala disciplinaria en auto del 14 de noviembre de 2019, definió 3 criterios claros del por qué la SIC sí es competente para resolver los conflictos relacionados con competencia desleal proveniente de entidades públicas. Y dice el Consejo de la Judicatura, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de conflictos están en cabeza de la jurisdicción civil a través del artículo 24. Y eso se justifica porque están fundamentados en el principio de la especialidad de esta jurisdicción. La jurisdicción de los contenciosos administrativos es una jurisdicción especial que lleva determinados casos que son especiales, que son de derecho administrativo. Pero lo más importante es que en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura nos dice claramente que hay que distinguir entre el medio de control de reparación directa y en ese caso, entre la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, que era lo que se debatía en este caso. Luego, en el año 2020, el Tribunal Superior de Bogotá, en un recurso de apelación, termina diciendo algo que es muy importante, y es que dice que la superintendencia es la llamada a conocer los asuntos relacionados con competencia desleal donde sea parte una entidad pública. Y dice claramente, es la sigla llamada a conocer estos asuntos, no el contencioso administrativo. Y da 2 razones fundamentales. La primera es que no hay norma que de manera específica disponga que el asunto sea de competencia de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Y deja para mí la frase más clave en toda esta controversia. Dice, el solo hecho de ser las demandantes entidades de derecho público no implica per se que la materia objeto de litigio deba ser resuelta ante esa jurisdicción. Pero es que esta posición, además de todo, viene a ser, señores, ratificada por la máxima entidad de los contenciosos administrativos, la máxima corte. Y es en un auto del 15 de octubre del año 2021, un auto relativamente reciente, donde el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Roberto Cerrato Valdés, dice, el que la entidad pública, el que sea una entidad pública, no modifica la competencia jurisdiccional atribuida por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer este tipo de casos. Además, nos dice que este tipo de juzgamiento es una de las excepciones contempladas en la ley a la competencia de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Y los fundamentos legales los establece tanto en el artículo 24, del cual ya hemos hecho referencia, como en el artículo 105, numeral 2 del CEPACA, que establece claramente
que los procesos sometidos a las entidades públicas con funciones jurisdiccionales no serán de conocimiento de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Pero es que, señores, además de abogado, por supuesto, me encanta el análisis económico del derecho. Y yo creo que desde el punto de vista de la economía existen dos temas que justifican el que sea la SIC y no la jurisdicción de los contenciosos administrativos la que deba conocer de esos asuntos. Y es que, como nos los han enseñado Robert Kutter y Ulen, el proceso tiene costos sociales. Y esos dos costos sociales son los costos de administración y los costos de error. Los costos de administración, por supuesto, hacen referencia a todas y cada una de las etapas que tiene un proceso administrativo. Y los costos de error a los costos de que debemos que tener de que un proceso cada vez tenga menor capacidad, menor posibilidad de que sean errores. Por eso se crea la primera y la segunda instancia, inclusive la casación, para que el fallo trate de ser lo más perfecto posible. Ahora, existe una pregunta lógica. ¿Qué es más costoso en el derecho colombiano? Que un juez administrativo tenga que aprender de una materia que no es propia del derecho administrativo, como es la competencia desleal, o que un juez especializado en la materia tome el caso y le dé una solución pronta y eficiente a los ciudadanos. Por supuesto que aquí creo yo que estamos vulnerando aquella situación en la cual debemos brindarle, según el artículo 116 de nuestra Constitución, una tutela jurisdiccional efectiva a los usuarios de los servicios judiciales. Ahora, para rematar este tema, ¿existen diferencias entre el medio de control de reparación directa y la acción de competencia desleal? Indiscutiblemente sí. Una de las justificaciones que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio para decir que la acción de reparación directa es el mecanismo idóneo para juzgar entidades públicas es el hecho de que lo tiende a equiparar. Y dice, lo que usted pide en competencia desleal, lo puede pedir en la acción de reparación directa. Esta situación no es compartida ni por el Consejo Superior de la Judicatura, ni por el Tribunal Superior de Bogotá, ni tampoco es compartida por el Consejo de Estado, que es nuestra principal corte en la materia. ¿Y esto por qué considero yo que tienen razón quienes no comparten esta posición? Primero, porque la acción de reparación directa es una acción propia del derecho administrativo y por eso se habla de falla del servicio. En estos casos, nosotros lo que estamos hablando es principalmente un tema de derecho privado, donde estamos hablando de la violación de la libre y leal competencia o, en su caso, de infracciones a la propiedad industrial. Segundo, la acción de reparación directa es una acción meramente indemnizatoria. En cambio, en la acción de competencia desleal, no necesariamente tienes que pedir una indemnización. Eventualmente puedes buscar una acción que solamente busque prohibir una conducta o solamente otra que solamente la conducta sea declarada, sin necesidad de que la indemnización sea de la naturaleza propia de esta acción. Finalmente, en la acción de reparación directa ocurre un dato que procesalmente es compatible con la competencia desleal y con la propiedad industrial, y que se justifica por el hecho de ser parte del derecho de los mercados. Y es que en la acción de reparación directa no hay medidas cautelares sin demanda. En la acción de competencia desleal, y ustedes lo pueden verificar desde el Código de Comercio del año 70, siempre se ha permitido que haya medidas cautelares sin demanda. Precisamente porque esas medidas cautelares pueden consistir en hacer cesar una determinada conducta. Y si la medida cautelar satisface los intereses del solicitante de la medida, puede que éste ni siquiera llegue al punto de tener la necesidad de interponer la acción de competencia desleal. Ahora, una de las preguntas que más surgen y que más me hacen cuando hablamos de este tema es, oiga, ¿y será que se invade la competencia del juez administrativo? El Consejo de la Judicatura nos ha dicho claramente que no. Primero, porque no es un asunto de derecho administrativo. Segundo, porque obviamente es una competencia asignada por el legislador a la jurisdicción civil.
Y tercero, porque las acciones de competencia desleal y propiedad industrial no distinguen entre sujetos de derecho público o derecho privado. Por lo tanto, no tiene por qué considerarse como una invasión. Ahora, hay que preguntarse, ¿cuál es la separación de la competencia desleal? Y yo creo que son dos mundos que están completamente separados. En primer lugar, porque en la competencia desleal, lo que estamos analizando nosotros es la actuación del demandado en el mercado. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de lo que es estas acciones propias de lo contencioso administrativo, lo que se analiza realmente es la actuación del Estado frente al marco legal. No está dirigida propiamente a ver cómo se comportó el Estado en el mercado, sino cómo se comporta el Estado frente a la legalidad. Con esto nosotros concluimos, digamos, el primer tema. Entrando en el segundo tema, hay un tema que me llama que es muy importante, señores, y es el tema de la diferencia o la vinculación que existe entre la acción con competencia desleal de la ley 256 y la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial de la decisión andina 486. Y aquí es importante decir que Colombia, y aquí vuelvo y repito, me separo de lo que el maestro Jorge Jekyll considera, aquí no existe una sola acción de competencia desleal. Aquí estamos coexistiendo entre el régimen andino, que tiene una acción de competencia desleal que está dirigida únicamente a los tipos desleales que están vinculados a la propiedad industrial, y una acción de competencia desleal que es la nacional, la nuestra, que no exige esa vinculación. Y que por eso, como lo podemos ver, nosotros tenemos tipos desleales que son vinculados a la propiedad industrial, como por ejemplo la imitación, la confusión, la explotación de reputación ajena, y otros tipos desleales, señores, que no están vinculados a la propiedad industrial, como son, por ejemplo, los actos relacionados con el acto de engaño, perdón, digo, los actos llamados actos corporativos, como el acto de, ese se llama el acto de competencia desleal, de lo que son estas prácticas, lo que hacíamos referencia hace poco, el acto desleal de desorganización, por ejemplo, los actos de desorganización, lo que son esos actos de los pactos desleales, los pactos desleales de exclusividad, entre otros actos de competencia desleal que realmente no están vinculados a la propiedad industrial. Y creo que toda la confusión, la inducción a la ruptura contractual, por ejemplo, y nosotros estamos hablando de dónde se origina esta confusión, porque algunos jueces de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen la tendencia a decir que se trata de la misma acción de competencia desleal, no necesariamente siguiendo lo que el profesor Jekyll dice, sino que es a través del convencimiento que han llegado en virtud de lo que establece el decreto 2591 del año 2000, compilado en el decreto 1074 del año 2015. Este decreto expresamente dice las acciones de competencia desleal a las que se refieren el capítulo 3 del título 16 de la decisión 486 serán las contenidas en el artículo 20 de la ley 256 y seguirán el trámite de la ley 446 del 98. Y dice después, a renglón seguido, dice, el término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la ley 256. Sin embargo, yo creo que la posición de la SIC tiene tres estamentos que son importantes, que son de importancia de estudiar. El primero es que a partir de este decreto se considera que las acciones son las mismas. Lo segundo es que el decreto establece que las acciones de competencia desleal serán las del artículo 20. Y si nosotros vamos al texto del artículo 20, lo que nos está diciendo el decreto es, mire, la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial puede ser una acción declarativa y de condena o puede ser prohibitiva o de prevención. Esta posición de la SIC, realmente, la posición que actualmente tiene la SIC,
contradice tres precedentes que ya la misma entidad había tomado. En la sentencia 1496 del año 2011, en la sentencia 44, 48, 49 del año 2012 y en la sentencia 131 del año 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio había dejado clara la postura de que una cosa era la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, otra cosa era la acción de competencia desleal de la 256 y otra totalmente diferente era la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Ahora, ¿por qué es importante? Y vuelvo aquí sobre el tema del modelo social versus el modelo profesional. Porque es que las acciones de competencia desleal, en este caso, están vinculadas en dos modelos diferentes. La acción de la 256 está en el denominado modelo social de competencia, mientras que, como lo vamos a ver, la propia jurisprudencia del Tribunal Andino ha reconocido que para que proceda la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial entre las partes, tiene que haber una relación de competencia. Y así encontramos diferencias notables entre estas acciones. En primer lugar, la acción de competencia desleal, señores, está basada en el modelo social de competencia. La acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial está fundamentada en el modelo profesional. Ahora, tenemos que decir que la acción de competencia desleal de la 256 busca proteger la libre y la leal competencia económica a través de dos acciones, la declarativa y de condena o la preventiva o de prohibición. Mientras que para que se pueda interponer una acción de competencia desleal, la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial lo que protege es al legitimado frente a todo acto que sea contrario a lo que se conoce como los usos y prácticas honestos relacionados con la propiedad industrial. Señores, no pueden ser las mismas acciones porque es que a través de una acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, yo no puedo proteger un acto de desorganización. Yo no puedo proteger, señores, una inducción a la ruptura contractual, que son ni tampoco puedo proteger un pacto desleal de exclusividad. Por lo tanto, es claro que son dos acciones diferentes. Por lo tanto, no se pueden llegar a confundir, aunque tengan el mismo nombre. Yo en algún artículo, en alguna ocasión, le llamé a este tipo de acciones como las gemelas visigóticas, es decir, como las mellizas, podríamos decir. Y yo que soy padre de unos mellos, les puedo decir, los mellos se parecen mucho, pueden parecerse muchísimo, pero como han nacido cada uno, desde el punto de vista biológico, se han desarrollado cada uno una placenta, pues tienen diferencias sustanciales, así nazcan el mismo día, a la misma hora, se hayan criado durante 9 meses en la misma madre, hayan estado formándose 9 meses en la misma madre, pues indiscutiblemente tienen diferencias. Y esas diferencias son las que estas dos acciones. Ahora, de allí mi posición personal. Y mi posición personal parte de una pregunta. Siendo el decreto 1074 un decreto reglamentario, ¿puede un decreto reglamentario derogar lo que establece la decisión 486? ¿Puede un decreto reglamentario, ojo, un decreto compilatorio, en este caso, puede un decreto de esta norma definir o cambiar lo que establece la decisión andina? Y aquí lo que dice la jurisprudencia andina sobre el particular, dice, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria. Lo anterior significa que el ordenamiento interno de los países puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad. Señores, la diferencia es clara. Pero vamos al tema que más le llama la atención al profesor Perilla, ya para ir cerrando, y es el tema de la prescripción en las acciones de competencia desleal y su tratamiento en este proyecto de ley 452 del año 2022. Para eso es importante hacer una recapitulación, y es, ¿qué es eso de la prescripción extintiva?
que es la prescripción. Como todos recordamos, en el derecho colombiano la prescripción puede ser de dos tipos. Una prescripción adquisitiva relacionada a bienes que durante un tiempo se han usado por parte de una persona con ánimo de señor y dueño, y la otra es la prescripción extintiva, que surge, como lo dice la Corte Constitucional, como un modo de extinguir derechos u obligaciones, como resultado de que el titular de ese derecho durante un determinado tiempo pues no alegó, no tuvo interés o sencillamente no se interesó por defender su derecho. Y sobre esto hay que, volviendo al tema de la diferencia entre estas prescripciones, entre la acción de competencia desleal de la 256 y la acción de competencia desleal de la decisión andina, hay que señalar que estas acciones son tan diferentes que la forma de prescripción es distinta. Mientras en el artículo 23 se establecen dos formas de prescripción, donde se dice que las acciones de competencia desleal prescriben 2 años a partir de que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, y que en todo caso, por el transcurso de 3 años contados a partir del momento de la realización del acto, se considerará que ha prescrito la acción de competencia desleal. En la ley 256 se establece con claridad que la acción de competencia desleal, que señala el título, prescribe a los 2 años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y deja una salvedad, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Y es importante esta palabra plazo. ¿Y por qué es importante esta palabra plazo? Porque como vamos a ver aquí, como les decía ahora, mientras en la competencia desleal existe en la ley 256, existe una forma de prescripción objetiva y otra subjetiva, una que es por el conocimiento y otra que es por el transcurso del tiempo, en la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, solo existe una forma de prescripción, y es la forma de prescripción objetiva. Acá la prescripción por el conocimiento no existe. Por eso yo me separo de aquellos que consideran que ambas acciones de competencia desleal son lo mismo. Pero entonces, aquí sí tengo que aplicar una metodología que solemos en nuestras charlas tener con el doctor Carlos Perilla, y es la interpretación de las palabras. Y en este caso vamos a interpretar la palabra plazo. ¿Y qué nos dice la ley 57 del año 1887? El significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán por su sentido natural y obvio, según el uso general de las palabras. Pues salvo que el legislador haya definido, le haya dado una definición expresa. Y entonces uno se viene al tema de la RAE, la Real Academia Española, de la Lengua Española, y te dice qué es plazo, qué es lo que establece que se puede reglamentar la decisión 486. ¿Y qué es plazo? Nos dice, es un término o un tiempo señalado para algo. Por ello, yo creo que hay que concluir dos cosas importantes. La primera es que el legislador andino no tuvo como presupuesto para la prescripción de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial el conocimiento del hecho por parte del sujeto pasivo, como sí lo hizo la ley 256. Por lo tanto, lleva esto a que si el acto es continuado, efectivamente el acto, mientras no cese, señores, no se empieza a contar el término de prescripción. Segundo, lo que la norma andina dejó como supletorio, ojo, como facultad de que cada país lo pudiera establecer en el ámbito interno, es el plazo de prescripción, no la forma de prescripción. Por eso yo le decía, hay dos formas de prescripción en la 256, la objetiva y la subjetiva, mientras que en la ley, en la 486, hay una sola forma de prescripción, que es la prescripción objetiva. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a decir algo, y es que, señores, el decreto reglamentario debe ser interpretado en el sentido de que cuando la norma estableció, en este caso, que la prescripción de las acciones de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial serían la prescripción de la 256,
solamente pudo modificar un único plazo. ¿Y cuál fue ese único plazo? Este plazo de 3 años que señalo aquí. ¿Por qué? Porque ese es el plazo que corresponde a la prescripción objetiva que está en la edición 486, no a la prescripción subjetiva, porque esa en la 486 no existe. Por lo tanto, no es jurídicamente válido, y aquí sí quiero ser categórico, no es jurídicamente válido que se pretenda aplicar a rajatabla el artículo 23 de la ley 286, de la ley 256 a la decisión 486. Ahora, uno de los grandes temas que se habla aquí es el tema de las llamadas prescripciones extintivas en competencia desleal, pero cuando los actos son de carácter continuado, cuando no se ejecutan en un solo momento, sino que se prolongan en el tiempo. Y sobre estos actos de carácter continuado, quiero reconocer aquí una interpretación que me parece a mí muy válida, nuevamente una interpretación exegética y también, digo yo, sistemática, por parte del profesor Carlos Perilla, partiendo de lo que la ley 256 dice, sostiene el profesor Perilla que los actos continuados en Colombia solamente se pueden juzgar a partir de la comisión, se pueden iniciar a contar el término de prescripción a partir de el último acto realizado. Y para eso el profesor Perilla aquí nos dice, es que miren que se habla de la persona que realizó el acto, es decir, que el acto ya ocurrió. Y nos dice, en segundo lugar, frente a la prescripción objetiva, a partir del momento de la realización del acto, es decir, de cuando el acto efectivamente tuvo ya su momento, ya empezó y terminó. Y por esto el doctor Perilla sostiene, con base en esa norma, ha sostenido que los actos continuados se cuentan a partir del momento en que la prescripción se debe contar solo a partir del momento en que cesó el acto. Esta posición del doctor Perilla fue defendida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia del caso Uber, caso en el cual se planteó la excepción de prescripción. Y esta excepción de prescripción se planteó diciendo es que la empresa demandante tenía conocimiento de que Uber existía desde hace más de 2 años. Luego entonces hubo una prescripción por el conocimiento. La Superintendencia de Industria y Comercio dijo es que el acto solamente puede entenderse conocido en su totalidad cuando se presenta el último acto. Y dado que en este caso Uber sigue ejerciendo una competencia, un acto de competencia en Colombia, que no está amparado por las normas, en un sector que está regulado, consideramos que no se puede hablar de competencia desleal, de prescripción en competencia desleal. Por supuesto, la superintendencia para esto no lo dijo de forma alocada, ni lo dijo en un invento sin fundamento. Se basó en una sentencia de mayo de 2017, en donde el Tribunal Superior de Bogotá, en una de sus salas de decisión, fundamentado principalmente en la doctrina española, en la jurisprudencia española, perdón, concluyó que aquellos actos de competencia desleal que fueran de carácter continuados, no se podían empezar a contar su prescripción hasta que el acto no cesara. Sin embargo, encontramos que otra sentencia, otra sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá, frente a este caso Uber, decretó la prescripción de las acciones de competencia desleal. Y terminó diciendo, es que ese antecedente no puede ser aplicable porque en Colombia hay 2 acciones de competencia desleal. Y lo dice claro. La primera, la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Y dice la sentencia, pero como aquí no estamos ante una competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, no podemos aplicar esa norma. Lo que tenemos que aplicar es la 256 que habla sobre los 2 años a partir del momento en que se tuvo el conocimiento de la persona que realizó este acto de competencia desleal. Y debo decirlo aquí abiertamente, yo estoy de acuerdo con la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio y la postura del profesor Carlos Andrés Perilla, porque es que cuando se habla de la persona que realizó el acto de competencia desleal,
quiere decir que el acto de competencia desleal ya terminó. Entonces, si el acto de competencia desleal no ha terminado, la palabra realizó no se tipifica en Colombia. El realizó, como me lo enseñaba en una ocasión el profesor Carlos Perilla, hace referencia a un hecho que ya ocurrió, que ya tuvo ocurrencia en el, y por lo tanto, si el acto se sigue cometiendo, señores, el acto no se ha realizado, no se puede decir que se terminó, el acto se está realizando en este momento. Y esta postura sobre la prescripción para actos continuados es defendida tanto por el Consejo de Estado como por nuestra Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil, las cuales en sentencias que les dejo aquí ha dejado claro, señores, que cuando estamos frente a un acto continuado, el término de caducidad para estas acciones, haciendo referencia, pero que también puede ser aplicable al término de prescripción, solamente se computa desde la fecha de la última realización del acto, de la última exteriorización del acto. Y esto hacemos referencia tanto a acciones indemnizatorias como a acciones de grupo, que son también acciones de naturaleza indemnizatoria, solo que de carácter colectivo. Es decir, tanto en acciones individuales como en acciones colectivas, mientras no se haya, señores, mientras no se haya realizado, no se haya terminado de exteriorizar el acto, no se haya culminado el acto, no se puede plantear la existencia del inicio del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia externa. Ahora, si nosotros vamos al derecho español, donde la norma es clara, la norma que fue modificada en el año 2009, la norma dice, las acciones de competencia desleal prescriben en el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal. Y en cualquier caso, por el transcurso de 3 años desde el momento de la finalización de la conducta. Pero aquí una sentencia que recomiendo es muy importante. La sentencia 461 de enero de 2010 del Tribunal Supremo Español, donde interpretando la norma nos dice, hombre, es que el término de prescripción no empieza a correr cuando se trata de actos duraderos mientras permanezcan la conducta ilícita. Y obsérvese que la sentencia de Uber incurre, a mi modo de ver, en un error. Y es que esta sentencia de enero del año 2010 no interpretaba este artículo reformado, interpretaba el artículo anterior que fue de donde nos copiamos en la ley 256 y da 3 justificaciones importantes para esto. La primera, la que les acababa de decir, que mientras el acto siga, mientras exista la conducta ilícita, no empieza a correr el término. Pero nos dice 2 cosas que para mí son fundamentales. La primera es que el bien jurídico protegido en la competencia como institución, que el bien jurídico protegido es la competencia como institución y que los intereses tutelados son los de los participantes en el mercado, es decir, competidores, consumidores, entre otros. Y algo que es categórico y para mí lapidario, es que no se puede consolidar el derecho a competir deslealmente por el mero transcurso del tiempo. Y esto tiene que ver directamente con el modelo, señores, con el modelo español. Señores, con el modelo, perdón, el modelo social. Señores, es que la competencia desleal, a diferencia de lo que piensan muchos de mis colegas, ya no afecta solo a los consumidores. Pensemos en el caso de una persona que está ubicada en un municipio lejano de cualquier departamento de Colombia y que esta persona que está en ese municipio lejano le dio por hacer la Coca-Cola pirata y todas las habitantes de ese municipio consumen esa Coca-Cola. Coca-Cola no se dio cuenta en 10 años de que ese señor estaba allá. Entonces, ¿qué puede decir este señor según la teoría de quienes sostienen que el mero transcurso del tiempo hace que la competencia desleal prescriba? Es que como en 3 años, él empezó a hacer su competencia desleal hace más de 3 años,
y pasaron 3 años y usted no estuvo avisado, efectivamente no se percató, quiere decir que usted no ha sufrido ningún problema. Y en consecuencia, usted ya no puede reclamar ni pedir que se suprima, que cese este acto de competencia desleal. Es decir, legitiman los actos que son desleales, los actos que van contra la ética del mercado. ¿Quiénes sufren esos actos de competencia desleal? ¿El competidor? Sí, pero también lo sufrimos los consumidores. Entonces, lo que queremos decir aquí es que de alguna manera, si una persona ha logrado engañarnos a los consumidores por más de 3 años, en consecuencia de esto, lo que estaríamos diciendo es la persona legitimó su conducta. Y esto, señores, hay que decir algo que es bien importante en este caso, y es que esta no es la única sentencia que establece este tipo de no transcurso de la prescripción, no inicio de la prescripción, mientras la conducta se encuentra desarrollándose. Encuentran ustedes sentencias del año 2000, 2009, 2011 y otras sentencias que así lo establecen y que han consolidado una postura en el derecho español. Ahora, para culminar, encontramos una modificación que hemos propuesto con el representante John Arley Murillo, representante por las comunidades negras, en el proyecto de competencia de reforma de la ley de competencia desleal. Y sobre esto debo decir que afortunadamente ha habido debate y la academia ha debatido y mucha gente en la academia ha dicho es que esta prescripción de los 2 años desde que se cometió el último acto de competencia desleal no es correcta. Alguno dijo en una conferencia que era una forma de que el competidor que es víctima de la competencia desleal tuviera los incentivos para dejar engordar el marrano. Es decir, para dejar que el daño fuera tan grande que transcurriera el tiempo y ya cuando el daño fuera millonario, entonces ahora sí reclamar la indemnización por competencia desleal. Y señores, hay que decir que esta postura realmente tiene varios problemas. Esta postura de creer que esto ocurre tiene varios problemas. Lo primero es porque yo tengo la concepción de que la prescripción por el conocimiento es contrario al modelo social de competencia. Y para eso voy a justificarlo en un solo hecho. Es que la prescripción por el conocimiento es propia del modelo profesional. Cuando se creía que la competencia desleal solamente afectaba al comerciante. La pregunta que yo me hago es, en un país donde está legitimado, como el caso nuestro, que las asociaciones de consumidores presenten acciones de competencia desleal, que la Procuraduría todavía en el proyecto de ley que estamos dando pretendemos dar esa competencia de presentar acciones de competencia desleal a la Defensoría del Pueblo. En esos casos donde la Procuraduría puede presentar acciones de competencia desleal a nombre de la sociedad. Señores, se justifica, por ejemplo, que el señor que hablábamos de la Coca-Cola diga prescripción de la acción de competencia desleal y legitimación de mi conducta desleal en el mercado por el mero transcurso del tiempo, porque la persona inicialmente afectada no interpuso la acción. Y esta postura, además que esta postura desconoce 3 aspectos que para mí son fundamentales. Lo primero es que ya vimos que en la decisión 486, la prescripción de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial hace referencia a que se prescriba 2 años después de que se cometió por última vez el acto desleal. Eso implica una unificación del régimen. ¿Qué justifica? Que nosotros tengamos 2 regímenes excluyentes cuando estamos frente a la decisión 486 y frente a la decisión, estamos frente a la ley 256. Se justifica que entonces si mi problema es de competencia desleal, pero vinculado a la propiedad industrial, yo pueda decir, señor, así han pasado 10 años en que yo no me di cuenta, usted me está afectando en consecuencia, yo tengo 2 años desde que usted cometió el acto de competencia desleal por última vez para presentar la demanda, mientras que si a mí me han venido desorganizando, si han venido induciendo a personas a que rompan contratos conmigo, entonces,
si yo dejé que la circunstancia pasara más de 3 años desde que se cometió el acto, desde que se ha venido cometiendo el acto, porque el acto es continuado, entonces significa que yo no puedo accionar si todavía sigo sufriendo el acto de competencia desleal. Pero es que esto además, esta modificación a la ley es un reconocimiento que pensamos que debe hacerle el legislador a la realidad nacional. Y es que, señores, ustedes son unos privilegiados, yo soy un privilegiado de conocer el régimen de competencia desleal. Pero preguntemos, señores, en universidades de provincia, preguntemos, señores, y no salgamos de aquí de Bogotá, en la mitad más uno de las universidades ni siquiera se enseña el derecho a la competencia desleal. Preguntémosle al ciudadano de a pie si conoce qué es la competencia desleal. Preguntémosle a ese pequeño empresario que le hacen competencia desleal, a ese pequeño empresario que muchas veces de pronto registró la marca, de pronto desarrolló un producto. Y señores, a ese pequeño empresario que de pronto, o esa pequeña comunidad, a la cual desarrolló un proceso, desarrolló un medicamento, y que vino otra persona y con engaños se les llevó la fórmula y lo está vendiendo hoy en Estados Unidos, lo está vendiendo hoy en Bogotá, lo está vendiendo en Medellín, lo está vendiendo en Barranquilla como un ungüento para curar cicatrices, o que está vendiendo un medicamento, o que esa persona que se tomó, señores, ese pequeño empresario que estaba desarrollando un procedimiento farmacéutico, que estaba desarrollando un producto, y que como no conoce de propiedad industrial, no sabe de competencia desleal, de pronto llegó alguien y se le tomó la fórmula, la procesó, la elaboró y hoy la está vendiendo. Señores, la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a castigar la ignorancia de la sociedad, de la ignorancia de la sociedad, cuando el Estado nunca ha difundido las leyes de competencia desleal para que el pequeño empresario se pueda defender? ¿Vamos a castigar esa realidad nacional? Ahora, la siguiente pregunta. Entonces, ¿vamos nosotros a seguir legitimando comportamientos desleales? ¿Vamos a seguir nosotros legitimando por vía de prescripción comportamientos que atentan contra la ética esperable de los participantes en el mercado? Es eso lo que este proyecto de ley pretende, señores, pretende subsanar. Esa deuda que hay en materia de protección de la competencia desleal, no solo con los grandes empresarios, que los grandes empresarios, por supuesto, pueden contratar bufetes especializados en competencia desleal. Señores, es necesario que el derecho se acerque a la realidad. Y no podemos seguir nosotros, a mi modo de ver, y aquí lo sostengo categóricamente, pensando que nosotros somos ciudadanos de primer mundo. Vivimos en un país que tiene realidades totalmente contrarias y donde la legislación a veces no se aplica, ni siquiera porque sea difícil de aplicación, es porque ni siquiera se conoce que existan estos mecanismos. En conclusión, señores, la competencia desleal, la competencia para el enjuiciamiento de aquellos actos de competencia desleal que son ejecutados por entidades públicas, sí es de competencia sí corresponde a la jurisdicción civil y corresponde igualmente a la SIC. En segundo lugar, la acción de competencia desleal nacional y la de la edición 486 son acciones completamente diferentes. Y por último, la prescripción de las acciones de competencia desleal propuestas en el proyecto de reforma a la decisión 486 responde a modernas concepciones sobre prescripción en materia de competencia desleal y no, como lo han tratado de decir los críticos, a una fase anacrónica o a una incentivación, un incentivo para que los demandantes, para que las víctimas no ejerzan sus acciones de competencia desleal. Pues esto desconoce que es una mínima porción de los empresarios, sobre todo en este país donde el 95% de las empresas son pymes, de los empresarios que desconocen la existencia de esta acción de competencia desleal. De este modo, nuevamente doy gracias a Dios por la oportunidad de haberme permitido compartir estas ideas
Doy gracias al Colegio de Abogados Rosaristas por la oportunidad de compartir, de invitarme al profesor Carlos Perilla. Mil gracias, doctor Perilla, por confiar en estos conocimientos que podía dar a los oyentes, a los alumnos, a todas estas personas que se apasionan por este tema de la competencia desleal. Y, por supuesto, agradezco las preguntas que me quieran hacer, porque, como siempre, como lo dije en un principio, hablar de competencia desleal también nos permite vivir sabroso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexis. Muy interesante la conferencia y muy documentada. Yo creo que nos da muchos elementos de juicio sobre decisiones pasadas, sobre criterios de interpretación. Muchas gracias. Julián, no sé si tenemos alguna pregunta en particular. Doctor Perilla, en el momento no hemos recibido, también estamos atentos por Facebook Live, que puedan extendernos sus comentarios o inquietudes frente a la conferencia. Sin embargo, ahorita no nos han llegado inquietudes en el momento. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir cerrando entonces este ciclo de conferencias. Muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas por permitirnos venir a hablar de estos temas. Este es un tema que, el de la competencia desleal, pues es muy movido en Colombia, afortunadamente. La creación de las funciones jurisdiccionales en la SIC ha hecho que nuestro país sea pues uno de los foros a nivel latinoamericano donde más casos se llevan. Y entonces pues nos da la oportunidad de analizar estos temas que son tan, pues, tan llamativos y tan interesantes. Así que pues muchísimas gracias al colegio y yo creo que ya con eso entonces damos por terminado este ciclo de conferencias. Sí, señor, muchísimas gracias, doctor Perea, por habernos acompañado en esta sesión. Gracias, doctor Perilla, por la coordinación académica y dirección de nuestro ciclo de conferencias sobre competencia desleal, a todos nuestros participantes, tanto por Zoom como por Facebook Live que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Dentro del chat van a encontrar un enlace donde dejarnos sus comentarios sobre la sesión de hoy. Igual te queremos anunciarles y compartirles nuestro próximo evento, aprovechar este cierre de nuestro ciclo de conferencias para anunciarles el 13 y 14 de julio, el seminario sobre enfoque y perspectiva de género en el derecho. Vamos a contar con conferencistas tanto nacionales como internacionales que cuentan con una amplia experiencia en este tema, tanto en la academia como en la rama judicial. Entonces, todos cordialmente invitados. Voy a dejarles en el chat también de Zoom la información e igualmente en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, pueden encontrar toda la información. Y finalmente, pues anunciarles que nuestro ciclo de conferencias también estará disponible en nuestro canal de YouTube. E igualmente, pues quedará cargado en la fanpage de Facebook, la sección de videos. Ahí podrán encontrar todas las sesiones tertulias que hemos llevado a cabo y pues especialmente nuestro ciclo de conferencias sobre competencia desleal. Entonces, siendo más los anuncios, damos por finalizada nuestra sesión, reiterando nuestro agradecimiento en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas. Tengan una muy feliz noche. Dejaré abierto un poco la sesión para que puedan tomar los enlaces, aquellos que estén interesados, e igualmente pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.